A continuación le hablaremos sobre el existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica y posteriormente una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la responsabilidad individual y el significado de la vida. Tuvo su mayor desarrollo durante la primera mitad del siglo XX y se desarrolló como movimiento literario gracias a las premisas literarias de Albert Camus. El origen del existencialismo adquiere su nombre en el siglo XX y particularmente tras las experiencias terriblemente traumáticas que vivió la humanidad durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La ubicación del existencialismo tiene raíces en varios países europeos. Fue en Francia donde se desarrolló como un movimiento filosófico distintivo y tuvo su mayor influencia en el siglo XX. Contexto histórico, tipo social, la crisis de la modernidad, la industrialización, la urbanización y la secularización llevaron a una pérdida de tradiciones y valores, dejando muchas personas desorientadas en un mundo en rápida transformación. Las guerras mundiales, el siglo XX estuvo marcado por dos guerras mundiales devastadoras que sacudieron profundamente la sociedad y la conciencia humana. Tipo político, de guerras mundiales y crisis política, el siglo XX fue testigo de dos guerras mundiales que sacudieron el orden político y social. Ascenso del régimen totalitario. Durante este periodo surgieron regímenes totalitarios en Europa, como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el estalinismo en la Unión Soviética, descolonización y movimientos de liberación. Durante la segunda mitad del siglo XX, las colonias en África, Asia y América Latina lograron su independencia de las potencias coloniales europeas. Tipo económico, crisis económica y desigualdad social. A lo largo del siglo XIX, Europa enfrentó varias crisis económicas, incluyendo recesiones y depresiones, que afectaron gravemente a la población. Auge del capitalismo. El capitalismo se consolidó como el sistema económico dominante durante este periodo, caracterizado por la propiedad privada de los medios de la producción, de la búsqueda del lucro y la competencia en el mercado. Repercusiones de la guerra mundial. Las dos guerras mundiales tuvieron enormes consecuencias económicas, dejando a Europa devastada y en la ruina económica. Tipo cultural, la expresión del conflicto humano, el existencialismo, ha proporcionado un marco filosófico para explorar el conflicto humano a la angustia y la libertad. Exploración de la condición humana. El existencialismo ha inspirado a obras culturales que exploran la condición humana de una perspectiva cruda y auténtica. Impacto de la filosofía en el arte. El existencialismo ha influido en la filosofía y el arte al fomentar una apreciación más profunda de las expresiones culturales que reflejan la experiencia humana auténtica y desafiante. Después de analizar el tema del existencialismo se pueden destacar las siguientes características. Enfoque en la existencia individual. El existencialismo pone énfasis en la experiencia y la existencia individual de cada persona, destacando la importancia de la libertad y la responsabilidad personal. Se acepta la vivencia subjetiva del individuo en el mundo, en lugar de teorías abstractas o sistemas filosóficos. Angustia y desesperación. El existencialismo reconoce que la vida humana está marcada por la angustia y la desesperación. Los existencialistas exploran las emociones y los dilemas existenciales que surgen al enfrentarse con la libertad, la responsabilidad y la ausencia de un propósito o significado predefinido en la vida. Elección y libertad. La libertad individual es un tema central en el existencialismo. Los existencialistas sostienen que cada persona es libre para tomar decisiones significativas y forjar su propio camino en la vida, lo que conlleva una carga de responsabilidad por las consecuencias de esas elecciones. Absurdidad de la existencia. El existencialismo aborda la idea de que el mundo carece inherente de un significado universal o absoluto. Los existencialistas confrontan la noción de un universo racional y ordenado, destacando la falta de sentido intrínseco en muchas facetas de la vida humana. Rechazo a las estructuras tradicionales. El existencialista cuestiona las normas sociales, religiosas y políticas establecidas, promoviendo un examen crítico de las convenciones culturales y morales para descubrir autenticidad y autonomía personal. Esta característica refleja los temas recurrentes en el pensamiento existencialista y su influencia en diversos aspectos de la vida humana. Autores y obras del existencialismo. Jean-Paul Sartre nació en 1905 en Francia y murió en 1980 en Francia. Entre sus obras conocidas tenemos La náusea y El ser y la nada. Albert Camus.
Nació en 1913 en Argelia y murió en 1960 en Francia. Entre sus obras conocidas tenemos El extranjero, La peste y El mito del Sísifo. Franz Kafka nació en 1983 en Praga y murió en 1924 en Austria. Entre sus obras conocidas tenemos La metamorfosis y El proceso. Samuel Beckett nació en 1906 en Irlanda y murió en 1989 en Francia. Entre sus obras conocidas tenemos Esperando a Godot y Fin de partida. Martin Heidegger nació en 1989 en Alemania y murió en 1976 en Alemania. Es especialmente conocido por su obra Ser y Tiempo. Y en el contexto local tenemos, el contexto local del existencialismo se encuentra en Europa de la posguerra, especialmente en países como Francia, donde filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus fueron gran parte de sus ideas.